Bueno, buenas tardes profesor, buenas tardes compañeros. El tema que me tocó a mí hoy es otros procedimientos de corte. Aquí como vamos a ver les voy a explicar todos los tipos de procedimientos de corte que hay en el proceso de matricería. Eh, Procedimiento de corte. ¿Qué es un procedimiento de corte? Habitualmente conocido como proceso de matricería plana. Los procedimientos de corte más usuales son el corte del cizallado, el corte punzonado, el muecado, el recortado, el corte interrumpido o el semicorte, el recalcado y el corte fino, conocido también como corte de presión. Como podemos ver, tenemos varios puntos de lo que son los tipos de corte en el proceso de matricería. Como podemos ver, aquí tenemos el primer punto de lo que es el cizallado. ¿Qué es el cizallado? El cizallado es una operación de corte de lámina que consiste en disminuir la lámina a un menor tamaño. Para hacerlo, el metal es sometido a dos bordes rectos, cortantes. Tra- trata, de, Trata del corte mecánico del metal en forma de chapa o plancha sin producir de viruta, ni el pleno de soplete u otros métodos de fusión. Se dice que al utilizar este método del cizallado, no vamos en los tipos del corte que vamos a hacer, no vamos a generar lo que son virutas y no vamos a tener necesidad de hacer limpieza. Tipo de cizallado. Cada una de las herramientas que se utilizan dentro de la industria tiene un objetivo preciso. Preciso mismo que ocurre con la cizalla, y ya que el proceso de cizallado se puede dar de forma distinta de acuerdo a necesidades específicas. En este sentido podemos entrar dos tipos de cizalla: lo que es la cizalla manual y la cizalla automática. ¿Qué podemos encontrar en lo que el tipo de cizalla manual? Este tipo de cizalla, con su nombre lo indica, hace referencia a aquella herramienta que necesita que un operador realice movimientos ascendentes y descendentes a fin de crear presión sobre un objeto como una lámina para que la cuchilla pueda realizar un corte. Como podemos ver, lo que es la cizalla manual, este es un tipo de material que se debe ser mecanizado por alguna persona para así ella tener poder hacer su trabajo. Y lo que es en la cizalla automática, en este caso la cizalla automática, este tipo de herramienta funciona a través de rodillos, los cuales por medio de una unión de dos cuchillas añade la presión necesaria sobre una superficie para realizar un corte y separación de dicha pieza en dos partes. Se dice que aquí ya se utiliza lo que ya va siendo un poco más automática, ya no necesita ejercer fuerza para, para hacer el corte. ¿Qué es el punzonado? El punzonado se trata de una técnica mediante la cual se, pro- se perfora cortando o con forma de una manera concreta las láminas o chapas metálicas. Y la máquina con la que se lleva a cabo el punzonado se llama punzonadora. El acabado, el acabado es limpio y preciso,
y se puede aplicar a varios tipos de materiales metálicos como el aluminio y el acero inoxidable, entre otros. Además, es una técnica muy rápida y fácil. Se dice que en el punzonado se lo utiliza porque es una técnica muy fácil de utilizar y es de una manera muy rápida para hacer lo que son nuestros tipos de corte a lo que vayamos a hacer. Tenemos el muecado. ¿Qué es el muecado? Se define como un corte realizado en bordes de una pieza previamente matrizada mediante punzón y matriz con el objeto de conseguir una pequeña en talla, mueca o protuberancia. Su finalidad es la de simplificar la geometría de los elementos activos de un utillaje, además de ofrecer variaciones sobre un mismo modelo de pieza o plantilla. Ahí, como podemos ver en nuestra figura, que tenemos los tipos de muecado que se le hace a una pieza, como puede ser por el borde o por el centro de la pieza. Recortado. ¿Qué es el recortado? Consiste en la operación de corte del material sobrante que aparece de forma irregular después de someter una chapa a determinados procesos de embutición o estampado. Este proceso también puede realizar mediante cizalla circular en los casos que la pieza o recortar sea de revolución. Se dice que el corte se utiliza ya sea cuando hay algún estampado y hay un sobrante de la pieza. Ahí se utiliza lo que son esos tipos de recortes para quitar ese material sobrante. El corte interrumpido. ¿Qué es el corte interrumpido? Conocido también como semicorte, consiste en el corte parcial de una chapa mediante punzón y matriz, sin que se produzca desprendimiento de material, siempre y cuando dicho corte no sea llevado a cabo en la periférica de la pieza. Dice, una de las aplicaciones más comunes de este tipo de proceso consiste en la fabricación de rejillas de ventilación. Se dice que este proceso se utiliza en lo que son en las rejillas de los tipos de ventilaciones que son utilizados como en los edificios o en algunos hogares. El recalcado. ¿Qué es el recalcado? Es un proceso de punzonado en el cual no se llega a seccionar totalmente el material, formando una huella en la chapa, en la cara por donde ataca el punzón, y una especie de tetón en una cara opuesta. Dicho tetón se aprovecha para el posicionado de una pieza respecto de otra, o bien para el soldeo por puntos entre dos chapas sin utilizar material de aportación. En ocasiones los procesos de recalcado también se aplican sobre el perímetro de un agujero de punzonado
con lo que se obtiene una especie de chaflán estampado que permite el alojamiento de la cabeza de un tornillo. Aquí comentamos, como podemos ver, también tenemos lo que es el corte fino o corte de presión. Consiste en una modalidad de corte utilizado por obtener piezas de gran responsabilidad de trabajo, en especial sobre una pared lateral. Tal es el caso de pequeñas piezas de presión como engranaje, levas o trinquetes. Según este proceso, en la superficie que determina el espesor de la pieza no se produce desgarro ni rotura alguna al ser seccionado el material. Aquí como podemos ver le hemos explicado lo que es sobre un tipo de corte. Como podemos ver ahí en el video. Ahí como podemos ver, esto es una máquina para hacer lo que son los tipos de estampados. Ya, esto ya es un poco ya más mecanizado ya. De doblado también. Hay máquinas que ya están automatizadas ya para ese tipo de trabajo. Ahí lo que podemos ver también lo que es el tipo de perforado, como un punzón. Esto ya es un tipo de corte pero funcional.
Ya, eso es lo que les iba a hablar sobre los tipos de corte. Espero que hayan entendido lo que son los diferentes tipos de corte, lo que es en la matricería. Y gracias por su atención.